en diversos comportamientos. Si yo manejo mejor mis emociones, voy a poder mostrar un menor nivel de estrés y también mayores niveles de bienestar en general, porque inclusive las emociones repercuten en nuestro estado de salud, ¿no? En la energía que tenemos en el día a día. Sabemos que hay muchas enfermedades que tienen como una base, como una causa, nuestras emociones, mal gestionadas, por supuesto. Así que estas son algunas ideas clave para entender por qué es tan importante ahora hablar de las habilidades socioemocionales. Hablando de este tema, de la importancia de las habilidades socioemocionales, quisiera enfocarme en el contexto del empleo, ¿no? ¿Por qué es que hablamos de habilidades socioemocionales cuando hablamos de búsqueda de empleo? Y aquí les quiero mostrar la última encuesta que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, realizó. Esta última data es del 2018 y se le llama la encuesta de habilidades al trabajo. Esta encuesta a nivel internacional también se aplicó en el Perú y fueron encuestadas 90.534 empresas peruanas. Y se les hizo muchas preguntas relacionadas a diversas habilidades. Ustedes pueden encontrar la encuesta completa. Pero de todos los datos, quisiera resaltar 3 que están acá en los gráficos. En primer lugar, quisiera que veamos el gráfico número 13, que dice, ¿cuáles son las causas principales de tener una vacante difícil de cubrir? Esto se le preguntó a las organizaciones, ¿no? A las organizaciones se le hizo esta pregunta. ¿Por qué hay una vacante difícil de cubrir? ¿Qué pasa? La primera respuesta que nos dieron las organizaciones es que los postulantes no cuentan con experiencia laboral. Pero miren la segunda respuesta. Un 32.3% de las organizaciones indicaron que los postulantes no cuentan con las habilidades socioemocionales que se requieren para la vacante. Miren, es un 32%, es un montón. Esto quiere decir que muchas personas que no pasan los procesos de selección porque no tienen las habilidades socioemocionales desarrolladas que necesitan las organizaciones. Vamos al gráfico número 14. Aquí la pregunta fue, ¿qué habilidades son más difíciles de encontrar entre los postulantes? Y aquí separaron por tipo de habilidad y por tamaño de empresa. Y miren acá las respuestas. Dividieron las habilidades en 3 tipos, cognitivas, técnicas y socioemocionales. Y diferenciaron acá empresas grandes, medianas y pequeñas. Pero en las 3 categorías identificamos que las habilidades socioemocionales están ocupando un porcentaje bastante grande. Es más, en la mediana empresa casi es el 96.9% de las respuestas de las organizaciones. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, en la mediana empresa y en la pequeña empresa, no encuentran a los candidatos ideales por la ausencia o la falta de habilidades socioemocionales bien desarrolladas. Y esto supera a las habilidades cognitivas y a las habilidades técnicas. Vamos al gráfico número 15. Aquí la pregunta fue, ¿qué habilidades son difíciles de encontrar entre los postulantes? Y acá sí hay un listado más minucioso de habilidades. Y tenemos, ¿no? En primer lugar, habilidades técnicas específicas para la ocupación. Pero miren las respuestas a partir de la segunda hasta casi la séptima respuesta. Tenemos habilidad de trabajar en equipo, es una habilidad socioemocional. Habilidad de comunicación, es una habilidad socioemocional. Responsabilidad, estabilidad emocional, habilidad de resolución de problemas, habilidad de liderazgo, manejo de tiempo, extraversión, amabilidad. Todas ellas son habilidades socioemocionales. Entonces, miren que ocupan los primeros puestos. Todos estos datos me tienen que llevar a una reflexión para poder autoevaluarme e identificar si es que realmente, de repente, cuando yo estoy en una búsqueda de empleo, el punto débil que estoy demostrando en un proceso de selección está justamente aquí, en que no tengo desarrolladas las habilidades socioemocionales y por lo tanto, pues no estoy calzando con los perfiles que requieren las organizaciones actualmente.
Entonces vamos a hablar ahora respecto a cuáles son esas habilidades socioemocionales, ¿no? Aquí en el gráfico hemos visto algunas, por ejemplo, veíamos el trabajo en equipo, comunicación, ¿no? El tema de la estabilidad emocional o también llamada inteligencia emocional, ¿no? La resolución de problemas, liderazgo, extraversión, amabilidad, son habilidades socioemocionales, pero en realidad hay muchísimas más. Y podemos separar entre algunas habilidades socioemocionales básicas y algunas más desarrolladas. ¿En qué se diferencian? Las básicas son aquellas que nosotros hemos desarrollado desde los primeros años de nuestra vida. Por eso son básicas, son las que necesitamos, ¿no? Desde que comenzamos a interactuar con las personas de nuestro entorno. Por ejemplo, saber escuchar. Ustedes recordarán que nuestros papás o la Miss desde el nido nos comienza a enseñar a saber escuchar, a guardar silencio cuando otra persona está hablando, ¿no es cierto? Si ustedes tienen hermanitos, sobrinitos, hijitos, también seguramente les enseñan esto para que aprendan a interactuar con éxito con otras personas. Por ejemplo, el iniciar una conversación, el mantener un diálogo, el formular una pregunta. Cuando somos pequeños no sabemos hacer preguntas, ¿no? Y de frente de repente señalamos nada más o hasta nos molestamos porque no nos dan la información que necesitamos. Eso también lo vamos aprendiendo. El agradecer, el pedir disculpas, el presentarnos. Recordarán que son habilidades que aprendemos desde muy chiquititos, pues esas son habilidades socioemocionales básicas que necesitamos para poder interactuar con las personas de nuestro entorno, ¿no? Cuando voy a ir a una tienda a comprar, cuando estoy en el colegio, cuando hablo con la misa en familia, juego con mis amiguitos, pues son habilidades que vamos a ir desarrollando. Pero hay otras que son más complejas, de que no vamos a poder desarrollar en los primeros años de nuestra vida, sino que la experiencia, la madurez y la edad nos permiten ir desarrollando. Ahí están, por ejemplo, las que mencionábamos hace un momento, ¿no? La iniciativa, la capacidad de tomar decisiones, el establecer objetivos, el liderazgo, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de negociación y muchas otras más, ¿no? Que nosotros de repente ahora, ustedes que ya están estudiando una carrera superior o ya son egresados, identificarán que se requieren en el día a día para tener éxito en el mundo laboral, ¿verdad? Aquí entonces la pregunta sería, ¿yo tengo desarrolladas mis habilidades socioemocionales básicas? Porque si es que no es así, va a ser muy complicado que yo pueda desarrollar habilidades socioemocionales más complejas. Por ejemplo, ¿cómo podría ser yo un líder si no sé escuchar, si no sé mantener un diálogo? ¿Cómo podría, por ejemplo, resolver un problema, un conflicto? Si es que no sé elaborar preguntas, por ejemplo. Entonces, como verán, las básicas son el cimiento para poder establecer o aprender y desarrollar habilidades socioemocionales más complejas. Por lo tanto, acá hay un término que seguro recordarán del primer taller, que es el autoconocimiento, que responde a la pregunta, ¿cuánto te conoces? Es decir, no puedo hacer una evaluación real y auténtica si es que no me conozco a mí mismo, a mí misma. Aquí, como siempre, recomendamos elaborar nuestro propio FODA, este FODA personal que nos va a permitir identificar, mapear cuáles son aquellas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Entonces, este FODA hay que hacerlo constantemente, no solamente una vez en nuestra vida. Y este FODA nos permite tener un diagnóstico, como les decía, y tener un autoconocimiento realista, honesto, ¿no? Y pues el autoconocimiento nos lleva también a otra palabra muy importante, que es la automotivación, ¿no? ¿Qué es lo que me impulsa a mejorar, a cambiar, a trabajar en mí mismo? Si no me conozco, va a ser muy complicado. Entonces, si yo me conozco, esto me va a motivar para identificar aquellas cosas en las que tengo que trabajar, en las que tengo que ir potenciando. Muy bien, entonces hemos visto hasta aquí qué son las habilidades socioemocionales, cuáles son algunos ejemplos y sobre todo por qué serán tan importantes de desarrollar. Ahora vamos a hablar de nuestras emociones. Buenas tardes, chicos y chicas que han estado ingresando. No se preocupen, después les envían el link de asistencia. A ver, creo que hay algunas preguntitas por ahí.
A ver, no se preocupen, para los que están pidiendo el link de asistencia, lo van a pasar en breve, no se preocupen, tranquilos, ahorita lo van a pasar. Eh, el desarrollar habilidades socioemocionales sería elaborar un marco teórico que sustente el proyecto e implementar un cambio. Eloy, no necesariamente para desarrollar mis habilidades tengo que elaborar un marco teórico e implementar un cambio. Vas a ver ahorita más a detalle cómo podemos ir trabajando en nuestras habilidades socioemocionales, ¿ok? Lo vamos a ir explicando. Eh, Tipos de habilidades, Eloy nos dice habilidad social. Claro, las habilidades sociales, ¿no? También llamadas socioemocionales, ¿no? La habilidad de aprendizaje no sería, el aprendizaje no sería una habilidad socioemocional, eso sería una habilidad cognitiva, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, a todos los que después han ingresado, no se preocupen, que en breve van a pasar la lista de asistencia. Sí, disculpa, Melina, que te corte. Justamente para indicarle a los alumnos. Alumnos, antes de finalizar el taller que la licenciada Melina nos está dando, se les va a compartir el link para que puedan poner todos sus datos y se les considere como participación. Así que, por favor, entendemos que están saludando. Muy bien, gracias por eso. Pero dejen de mandar chats, ¿no? Vamos a priorizar los chats que sean preguntas para la licenciada, porque si no, las preguntas se nos van a perder en toda la relación de mensajes. ¿Ok? Muchas gracias. Mil disculpas, licenciada. Ok, no te preocupes. Sí, sí, perfecto, Jefferson, muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o consulta, me la hacen llegar por el chat. No coloquen sus nombres, por eso ya les van a enviar al finalizar, casi al finalizar el link de asistencia. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a continuar y vamos a hablar de la gestión de nuestras emociones, ¿no? Porque decíamos que al hablar de habilidades socioemocionales, hablábamos pues de nuestra interacción social y también de nuestro mundo emocional, ¿no? Entonces vamos a hablar de las emociones, ¿no? Las emociones son una respuesta natural ante las situaciones que experimentamos en el día a día. Es una señal de
cómo éstas nos afectan. En el día a día pasan muchas cosas, ¿verdad? Algunas que están bajo nuestro control y otras que no están bajo nuestro control. Y hay algunas pues que nos afectan poquito, casi nada, que pasan de manera imperceptible y otras que sí. Por ejemplo, alguien entra y saluda allá en mi casa, ¿no? Bueno, es algo que pasa, experimentamos en el día a día un saludo y pues no nos afecta. Pero puede ser que otro tipo de conversación, por ejemplo, o que alguien me diga algo en algún momento, sí me pueda afectar y afectar mucho de repente. Entonces aquí ya comienzan a salir nuestras emociones. Estas emociones tienen una gran influencia en nuestro comportamiento. Por ello es importante reconocerlas para gestionar adecuadamente. No puedo gestionar algo que no conozco. Entonces tengo que primero identificar y reconocer qué emoción estoy experimentando. Porque eso también pasa, que podemos confundirnos, pensar que estoy viviendo una emoción, pero realmente es otra. Existen 8 emociones básicas. Tenemos la ira, la tristeza, el miedo, la confianza, la alegría, la sorpresa, el disgusto y la vergüenza. Y cada una de ellas tiene una manifestación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo me siento sorprendido por algo, sorprendida por algo que ha ocurrido, puede ser que yo comienzo a experimentar una disminución en mi frecuencia cardíaca. Voy a estar de repente con la mente en blanco por un momento, por un tiempo, por unos segundos. Voy a tener una sensación de incertidumbre. Y también, ¿no? Como la clásica, el clásico dibujito de la carita sorprendida es que se nos levantan las cejas, ¿no? Que es un movimiento involuntario. Eso puede pasarnos en mayor o menor nivel de intensidad frente a una situación que nos genera la emoción de sorpresa. Pero también existen emociones más complejas que surgen cuando las emociones básicas se presentan al mismo tiempo y con diferentes niveles de intensidad. Supongamos que hay una situación. Esa situación me llena de ira, ¿no? Por algo que ha ocurrido, pero también de repente al mismo tiempo, como fue una situación expuesta frente a otras personas, me genera vergüenza también al mismo tiempo, ¿no? Entonces podemos ir a ir experimentando algunas emociones básicas que se van mezclando, porque los seres humanos somos complejos, ¿verdad? Entonces también hay emociones complejas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conectarnos con nuestras emociones? Para identificar cuál es la emoción real que estoy sintiendo. Porque tal vez a ustedes les ha pasado, porque a todos nos ha pasado, que puede haber esa confusión, ¿no? Yo creo que esto me enoja, pero realmente
realmente me pone triste, ¿no? Entonces, así puede haber este tipo de falsas emociones que experimentamos. Entonces, hay que conectarnos con la emoción auténtica. ¿Qué puedo hacer? En primer lugar, respira. Fíjate cómo está tu respiración. Nuestra respiración está muy relacionada a nuestro mundo emocional. Por eso seguramente ustedes han visto que hay muchos tutoriales, videos, ¿no? Consejos que encontramos por las redes sociales respecto a nuestra respiración, ¿no? Hay tips, hay técnicas, hay tutoriales para manejar nuestra respiración, porque realmente así conectamos con nosotros mismos. Haz un alto, cuenta hasta 10, no reacciones de manera inmediata, ¿no? Haz un alto, cuenta unos segundos para que proceses lo que acabas de vivenciar. Escanea tu cuerpo, revisa tu postura y tu contracción muscular. Nuestra postura refleja muchas cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero frente a una situación, yo estoy con una postura de repente hacia adelante, como listo para el movimiento. O de repente en otras situaciones estoy más relajado, con los hombros hacia abajo, hacia un lado, ¿no? Todo eso también va a manifestarse, mis emociones se manifiestan también a través de mi cuerpo, de mi postura, de mi contracción muscular. Hay situaciones en las cuales estamos tensos, rígidos, de repente con los puños bien cerrados, sobre todo cuando sentimos mucha ira, ¿no? O cuando el miedo también nos pone rígidos, ¿no? O por otro lado, una situación de confianza, de alegría, pues me puede hacer que yo esté un poquito más relajada, más con mis músculos también más relajados, ¿no? Mira tu rostro y percibe tus gestos. Los gestos hablan, comunican, ¿no? ¿Qué pasa por tu rostro? ¿Cómo estás, no? Frente a una situación, en tu rostro está con un ceño fruncido, ¿no? Tu mirada, tus cejas, tus expresiones. Si puedes revisarlo, percibirlo mucho mejor. Y escúchate, reconoce el ritmo de tu voz y tu tono de voz. No nos damos cuenta, pero a veces ya estamos gritando a otras personas o hablando muy bajito, como que queremos irnos de la situación, o hablando súper rápido, estamos agitados, o por otro lado calmados, ¿no? Y hay un ritmo más bajo. Entonces, todo eso nos permite conectarnos con nuestras emociones auténticas. ¿Cuáles son los beneficios de reconocer nuestras emociones? Pues en primer lugar, conforme tú vayas practicando el reconocimiento de tus emociones, vas a poder familiarizarte con ellas y vas a comprender mucho mejor tu comportamiento, así como tomar decisiones integrando tu mundo emocional con tus pensamientos. Es que no deberían estar separados, ¿no? No es que mi mundo emocional es una cosa y mis pensamientos son otras. No, realmente tienen que trabajar en conjunto porque solo somos una sola persona, somos un solo ser biopsicosocial, ¿no? Entonces, esto de familiarizarnos con las emociones realmente es muy importante. Es algo que a veces nos falta porque decimos, ¿por qué estoy sintiendo esto? A ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué actúo así? Muchas veces nos desconocemos totalmente. Y si es que yo me familiarizo con mis emociones, voy a poder comprender mucho mejor, ok, yo actúo así porque estoy experimentando esta emoción. Además, podremos percibir y comprender mejor las emociones de las otras personas, porque si yo no conozco ni siquiera mis emociones, no las comprendo, va a ser muy complicado que yo pueda entender las emociones de los demás. Dicho esto sobre las emociones, ya entendimos qué son, cuáles son y cómo puedo reconocerlas. Una vez que ya las reconozco, puedo gestionarlas. Reitero, no podemos gestionar algo que no conocemos. La gestión de nuestras emociones es una habilidad, y recuerden, las habilidades se entrenan. Es una habilidad para reconocer, manejar y expresar nuestras emociones de manera adecuada, ¿no? No es que yo gestione mis emociones para tapar mis emociones, para no mostrarlas nunca, para hacer como que no existen, para olvidarme de ellas, para reprimirlas. Eso no es gestión de emociones. La gestión de las emociones es que yo pueda reconocerlas, manejarlas y expresarlas de manera adecuada. Toda emoción se alimenta de nuestros pensamientos ante una situación o evento. Vamos a verlo de esta manera gráfica. Ocurre una situación o evento, ¿no? Ya sea importante, poco importante, pero es una situación. Esta situación va a generar una serie de pensamientos. Estos pensamientos se unen a las emociones que generan y como resultado da un comportamiento, que es lo observable, lo visible, lo que los demás van a apreciar de mí. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Supongamos que me han citado para una entrevista para este viernes, ¿no? Esa es una situación, un evento.
Ok, eso desencadena una serie de pensamientos. Por ejemplo, yo puedo decir, es mi primera entrevista de trabajo y es una entrevista grupal. Nunca he pasado por una situación así. ¿Cómo será? Es una empresa grande. Seguro los reclutadores van a ser súper exigentes. Seguramente me van a hacer preguntas bastante difíciles y es mi primera entrevista. ¿Qué voy a responder? ¿Qué voy a decir? Encima es grupal, o sea, va a haber otros candidatos que seguramente ya tienen más experiencia. Qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar, encima que yo creo que no sé hablar muy bien. Entonces, hay una lluvia de pensamientos producto de esta situación o evento, como verán. ¿Qué emociones se pueden unir en este momento a los pensamientos que acabo de indicar? Por ejemplo, tristeza por sentirme poco capacitada, sentirme eh, poco competente, no tengo experiencia. De repente también siento vergüenza porque considero que ya para mi edad, de repente ya tendría que tener otras experiencias, pero aún no lo he hecho. Así que puedo experimentar emociones simples o emociones complejas. ¿Qué comportamiento se puede desencadenar de acuerdo a lo que acabamos de ver? Puede ser un comportamiento, por ejemplo, en primer lugar, que yo no vaya a la entrevista, que no asista, porque yo digo, no, ¿para qué voy a exponerme a esa situación? Y no asisto. Otro comportamiento puede ser que sí asisto a la entrevista, pero tomo una actitud súper pasiva, que no prendo mi cámara, no hablo, me quedo en silencio, apenas si participo en la entrevista grupal. Entonces, ese puede ser un comportamiento también. Entonces, yo me comporto así y luego digo, pero ¿por qué me comporté así? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? Es que no identifiqué cuáles son esos pensamientos y emociones que han desencadenado con ese comportamiento. Para que nuestros comportamientos sean adecuados, es fundamental aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, ambas cosas. Entonces, acá sería la pregunta, ¿cómo gestiono mis emociones? Ok, ya entendí que es súper importante, pero ¿cómo lo hago? En primer lugar, detecta las situaciones o momentos que desencadenan emociones con mayor intensidad. Acá yo te sugiero que tengas una especie de diario, un cuaderno o anótalo en tu celular, en tu agenda, en cualquier lugar donde puedas anotarlo y puedas ir identificando cuáles son aquellas situaciones o momentos que han desencadenado, que han gatillado una emoción muy intensa, ¿no? Puede ser que en un día no siento una emoción intensa, todo fue tranquilo, ok, no punto nada. Pero puede ser que otro día sí, me sentí muy enojado este día por algo, ¿no? Otro día me sentí avergonzado cuando pasó esto en la tienda y yo estaba ahí, la vendedora me dijo esto, entonces pasó que sentí mucha vergüenza. Ese día me sentí súper feliz, súper contento porque presenté un trabajo, me pusieron buena nota. Entonces, esas emociones que realmente nos llaman la atención porque son intensas, hay que anotarlas. Y poder hacer un pequeño inventario, ¿no? Identificar, a ver, a la semana, ¿cuántas emociones intensas experimento, ¿no? Al mes, de repente, ¿cuántas de ellas son, no sé, alegría o sorpresa, o de repente mucho experimento miedo? Entonces, voy a poder ahí identificar cuáles son aquellas situaciones para poder hacer algo en ello, ¿no? ¿Por qué esta situación la voy a poder analizar si ya lo tengo identificado? Otra recomendación es interpretar objetivamente la situación que nos está afectando emocionalmente, interpretarlas de manera objetiva. Porque, por ejemplo, lo que les comenté hace un ratito, este ejemplo de la entrevista, que yo tengo esas ideas de que me va a ir mal, van a criticarme, no tengo experiencia, es una interpretación subjetiva, ¿verdad? Porque no ha ocurrido, es algo que solo yo estoy imaginando y pensando. La interpretación objetiva es que es un proceso de selección, van a conocerme, van a evaluarme para ver si calzo con el perfil. Esa es la interpretación objetiva. Entonces, hay que intentar eso siempre, no caer en lo subjetivo. Reconoce y maneja los pensamientos que alimentan las emociones, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos? O sea, ¿qué pensamiento está alimentando tu emoción? Siento mucho miedo por algo, pero ¿qué pensamientos están llevando a ese temor? Si puedes identificarlos, vas a poder manejarlos. Regula la reacción emocional e identifica qué emoción estás sintiendo. Ya lo hemos dicho, identificar las emociones es la base de todo y regular nuestra reacción emocional. Por ejemplo, cuando estamos cocinando algo, ¿no? Voy a poner algo en el horno o algo en mi hornilla, regulamos la temperatura, ¿verdad? Porque puede ser un alimento que no requiera mucha cocción, entonces por lo tanto puedo poner de repente el fuego un poquito más bajo, un poquito más alto, dependiendo, ¿no? Entonces no voy a poner el mismo fuego para todo. Lo mismo pasa ante las situaciones del día a día. No puedo reaccionar de la misma manera frente a un evento
superfluo, casi sin importancia, frente a otro que sí de repente tiene una implicancia mayor. Entonces tengo que aprender a regular esa reacción emocional. Expresa tus emociones de manera adecuada y oportuna, ¿no? Tengo que expresar mis emociones, no taponearlas, ¿no? No ponerlas en un cajón y decir, no siento nada, soy una especie de robot, que no tengo emociones, porque nos han acostumbrado a pensar que las emociones son signo de debilidad, sobre todo para los varones, ¿no? Si tengo un mundo emotivo, pues hay que esconderlo porque esto me debilita y esto es falso. Las emociones nos ayudan a vivir en sociedad. Entonces hay que expresar nuestras emociones, pero de manera adecuada y sobre todo oportuna. Y practica la respiración profunda, ¿no? Eso ya lo vengo mencionando desde hace un momento porque realmente manejar la respiración nos ayuda muchísimo, muchísimo, ¿no? A conectarnos con nosotros mismos. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de algunas habilidades socioemocionales que sería súper importante comenzar a desarrollar y a fortalecer ahora que estamos en una búsqueda de empleo. A ver, ahí me han hecho algunas preguntitas, voy a ir respondiéndolas. Nos dice, para gestionar las habilidades socioemocionales, ¿es necesario ir al psicólogo? Muy buena pregunta, Kiara. Mira, las habilidades socioemocionales se entrenan. Yo puedo ir recabando información que me permita ir entrenándolas, por ejemplo, capacitaciones, talleres como el que estamos viviendo ahora y algunos otros espacios que yo pueda ir identificando algunas estrategias y ponerlas en práctica. Pero si pasado un tiempo, a pesar de que comienzo a ponerlas en práctica, me genero hábitos, cambio algunas cosas y todo, a pesar de eso, se me hace muy complicado desarrollar la habilidad socioemocional y es más, perjudica mi relación con los otros, en ese caso sí se sugiere que podrías tener un soporte psicológico también, que no es malo, por cierto. Muchas gracias, Kiara, por tu pregunta. Muy bien, a ver, voy a ver si es que hay alguna otra preguntita más. A ver. A ver. Creo que no hay otra pregunta más. Todas son relacionadas. Por privado. Ok, sí, porque son un montón y la verdad que no he podido leerlas, solo he podido las de preguntas y respuestas, ahí sí he podido leerlas. A ver, sí, ¿no? Sí, creo que no hay ninguna más. Ejercicios de respiración para controlar estas emociones. Sí, Angie, exactamente, ¿no? Hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Que hay algunos canales que hablan mucho de este tema de la respiración, ejercicios que nos ayudan y realmente es súper importante. Así que aquellas personas que identifiquen de que son muy ansiosos o como se les dice también nerviosos, ¿no? Me da miedo las situaciones, entonces la respiración les va a ayudar muchísimo, ¿no? El mindfulness también es una estrategia que también se está utilizando bastante. No es para todos, eso sí, porque no todos somos iguales, ¿no? Entonces, para algunas personas sí les funciona muy bien, para otros no. Igual hay que conocerlo, de repente hay que poder participar en alguna práctica que haya y pues veamos si es que nos sirve, ¿no? Porque reitero, no a todos nos sirve todas las estrategias o técnicas, ¿no? Muy bien. La respiración, exacto, muy bien. Algunos están comentando ahí respecto a la respiración también, ¿no? Muy bien, Edgar, éxitos en tu entrevista, que nos comenta que mañana va a participar en una entrevista. ¿Los gestos expresan nuestras emociones? Sí, también, porque todo nuestro cuerpo, en realidad, no solamente nuestras manos, nuestros brazos, sino todo nuestro cuerpo manifiesta, solamente que es de manera tan inconsciente que no nos damos cuenta. Las personas de nuestro entorno son los que se dan cuenta, ¿no? Y nos dicen, ¿por qué es así? ¿Por qué estás asustado? No estoy bien, pero mira tu expresión, tu mirada, tu color, tu palidez, todo habla, entonces todo comunica también, ¿no? Así que hay que conectarnos con nuestras emociones. Muy bien, aquí Carla me está pasando algunas preguntas más, ya respondí la de las manos. Mira, me han hecho una pregunta con respecto a los dibujos, ¿no? Sale un poquito del tema porque no es lo que estamos hablando ahora, pero no es que siempre utilicen los dibujos, no es siempre.
Es más, es una técnica que ya está bastante desfasada, que hay muchas organizaciones que actualmente ya no están aplicando dibujos. Es más, en esta coyuntura virtual, ya pues el tema del dibujo ya se desnaturaliza, ¿no? Porque si yo dibujo y lo mando por foto, otra cosa, ya pierde totalmente fiabilidad y validez esa prueba. Entonces, ya las pruebas de dibujo no están siendo muy utilizadas y se están reemplazando por otras de observación de comportamiento, sobre todo como el assessment center, las dinámicas grupales, las actividades gamificadas, juegos y también actividades lúdicas, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Licenciada, tiene una pregunta de Brenda Elizabeth. ¿Cuál sería la mejor estrategia para la ansiedad? Muy bien, muchas gracias Brenda por la pregunta. Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Comenzando por el tema de la respiración, el mindfulness, la meditación, que también se está utilizando bastante, ¿no? Pero es un tema, entendamos que es algo que toma tiempo, ¿no? No es de una manera inmediata, ¿no? No hay una fórmula mágica, no hay una pastilla, ¿no? Que nos ayude con la ansiedad, pues hay que entrenarnos en alguna estrategia que nos ayude. Por eso reitero de que no todo nos sirve a todos. Y otra cosa también es que, ¿cuál es mi nivel de ansiedad? La ansiedad es normal sentirla. Todas las personas sentimos ansiedad frente a alguna situación, sobre todo a una situación desconocida, ¿no? Porque es una respuesta en realidad, ¿no? Entonces, una situación desconocida, ¿no? De repente una entrevista de trabajo, o no sé, voy a dar una exposición frente a mucha gente, nos pone ansiosos. Esto es normal, es una respuesta de nuestro cuerpo. Pero si esta ansiedad me bloquea, de repente me siento mal, afecta mi salud mental, bloquea mi buen desempeño y todo, yo ya siento de que ya está pues socavando mi estabilidad, mi bienestar, ahí es el momento en el cual yo ya de repente puedo pedir ayuda a un soporte psicológico inclusive, ¿no? Por eso no es lo mismo una pequeña ansiedad que pasa y pues es algo que sentimos, a algo que ya de repente sea un trastorno de ansiedad, que eso sí es diagnosticado por un especialista, ¿ok? Y eso hay que diferenciar. Muchas gracias por tu pregunta, Brenda. Muy bien, vamos a seguir y luego vamos a responder algunas preguntas más, ¿ok? Vamos a hablar de algunas habilidades socioemocionales para nuestra empleabilidad, pero es importante recalcar que todas las habilidades socioemocionales son súper importantes, ¿no? Pero hay algunas que debemos enfocarnos y tratar de trabajar más cuando estamos en una búsqueda activa de empleo. La primera de la que les quiero hablar es la asertividad. Seguramente han escuchado esta palabra, ¿verdad? Se dice, ¿no? Hay que ser asertivos, ¿no? ¿Y qué es asertividad? La asertividad es la capacidad de comunicar nuestras emociones, opiniones y necesidades. Es decir, todo lo que nosotros querramos comunicar, pero de forma clara, amable y con respeto, en el momento y lugar correcto. Eso es ser asertivos, ¿no? Sería todo lo contrario a ser, pues, desatinado, a ser imprudente, ¿no? A ser irrespetuoso, ¿no? A ser irrespetuoso con las personas de nuestro entorno, ¿no? A querer, pues, avasallar con nuestra opinión, ¿no? Aquí, pues, tenemos, el asertivo será, pues, el punto de equilibrio. Por un lado, tendríamos a las personas agresivas que quieren imponerse frente a los demás, ¿no? Que no respetan la posición de los otros, ¿no? Que no son claros inclusive, que son hasta hostiles con los demás. Y del otro lado, tendríamos a las personas pasivas, que al contrario no dicen nada, se quedan callados, prefieren no opinar, no comentar, para evitar no algún problema, mejor me quedo callado y dejo que los demás me dominen, me digan lo que tengo que hacer, se impongan sobre mí. Entonces, esos dos extremos son malos. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Ser asertivos. El asertivo comunica, por supuesto que lo hace, pero con claridad, amabilidad y mucho respeto. Esto será súper importante cuando estemos en una búsqueda de empleo, porque en nuestra búsqueda de empleo estamos comunicándonos constantemente. ¿Cómo actúa una persona asertiva? Una persona asertiva habla claro, mira a los ojos y su postura transmite seguridad. Expresa lo que siente y piensa. Reconoce sus errores. ¿Yo seré una persona asertiva? ¿Cómo piensa una persona asertiva? Considera y trata a todos por igual. Valora los diversos puntos de vista. Percibe y comprende las emociones de los demás. Nuevamente, ¿yo seré una persona asertiva? ¿Cómo siente una persona asertiva?
Se siente respetado y valorado. Por ello, respeta también y valora a los demás. Y siente confianza en sí mismo y lo transmite así. Nuevamente, yo seré una persona asertiva. Entonces es un buen momento para evaluarnos, ¿no? Lo que decíamos al inicio del autoconocimiento. Así que el éxito o el fracaso de mi interrelación y mi relación con los demás va a depender mucho de qué tan asertivo soy, qué tan respetuoso, amable y claro soy con las personas que me rodean. La siguiente habilidad socioemocional de las que les quiero comentar es la empatía, ¿no? Tanto se habla de la empatía, ¿no? Decimos que somos un poco empáticos, ¿no? A veces, frente a algunas situaciones. Eso se refleja mucho en las redes sociales, ¿no? Últimamente, cuando uno entra a ver algún post o alguna noticia que tal vez es un poco polémica, ¿no? Pues vemos que ejemplos claros de la nula asertividad y empatía que algunas personas pueden manifestar, ¿no? Y estos chicos y chicas es importante de que no solo sea, o sea, no solo tratemos de ser asertivos, empáticos, ¿no? En nuestra vida laboral. Eso tiene que ser siempre, en todo momento, ¿no? Nosotros somos un ser único, o sea, somos un ser unificado entre nuestra parte biológica, social, ¿no? Entonces, no podemos ser uno en nuestra casa, otro con nuestros amigos, otros en el trabajo, porque nuestra marca personal es solo una. Entonces, si yo quiero trabajar en mi asertividad, en mi empatía, que no solamente sea en mi oficina, sino sea en todo momento, en todo lugar donde interactúe con otros, por ejemplo, en las redes sociales inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía? Es esta capacidad de percibir y entender las emociones de los demás, comprendiéndolas desde el punto de vista de la otra persona. O sea, no es que yo percibo tus emociones para decir, no, está mal que percibas esto. Ay, no, yo no siento eso. Ah, bueno, la verdad que no entiendo por qué sientes lo otro. No deberías. No. Eso no es empático, ¿no? Empático, yo percibo y entiendo tus emociones, pero las comprendo desde tu punto de vista, porque entiendo que eres una persona distinta y todo lo que percibes y sientes es totalmente valioso, al igual que lo que percibo y siento yo. Es ponerme los zapatos del otro, ¿no? Como que se diría coloquialmente, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Entonces, ¿qué beneficios me trae el ser una persona empática? En primer lugar, voy a poder comunicarme mejor, ¿no? Qué bien se siente hablar con una persona empática, que se pone en tu lugar, ¿no? No que se enterca en su posición o alguien que se cierra, ¿no? Totalmente cerrado en su postura, sino alguien que puede ponerse en tu lugar también. Otro beneficio es que nos ayuda a adaptarnos a nuevos ambientes. Y esto es súper importante, chicos y chicas, porque estamos en un tiempo en el cual todo cambia. Ya nada es para siempre, nada es prolongado. Ahora todo cambia frecuentemente, ¿no? Podemos cambiar de empleo, cambiar de área, cambiar de jefe, cambiar de procesos en el trabajo. Entonces, si yo soy una persona empática que me puedo poner en el lugar en estos diversos escenarios, me va a ayudar a ser adaptable. Voy a tener mayor éxito con mis clientes. Y aquí quiero comentar que cliente no es aquel solamente de que te compra algo, ¿no? A veces pensamos, bueno, yo no brindo atención al cliente, entonces yo no tengo clientes, yo no vendo nada, no tengo clientes. Todos tenemos clientes. Todos, así estemos en el sector público, privado, así trabajemos en ventas, así tengamos otro tipo de trabajo en otra área de repente, áreas de soporte como recursos humanos, contabilidad, finanzas, logística. Todos tenemos clientes. ¿Y quién es mi cliente? A quien yo le brindo mis servicios. Por ejemplo, yo soy una servidora pública, yo atiendo a personas, ¿no? Asesorías, talleres, y todas las personas a las cuales yo le brindo mis servicios serán mis clientes, ¿no? Si yo estoy en recursos humanos, pues yo hago selección, capacitación, ¿no? Evaluación de desempeño, pues todas aquellas personas, los miembros de la organización serán mis clientes, son clientes internos, ¿no? Así que todos tenemos clientes. Y ser empáticos me ayuda a tener mayor éxito con estos clientes, porque yo voy a poder entender mejor sus necesidades y por lo tanto voy a generar su preferencia. Entonces, la empatía nos ayuda muchísimo en nuestra relación con los demás. ¿Cómo puedo ser más empático? Empática. En primer lugar, escuchar sin interrumpir, ¿no? Tener un mensaje completo. Presta atención a los detalles. Ignora prejuicios, ¿no? Quite las etiquetas que a veces les ponemos a las personas. Formula preguntas aclaradoras, no te quedes con la duda.
Parafrasea, repite las mismas ideas, pero con tus propias palabras. Reorienta los discursos difusos. ¿Qué es un discurso difuso? Es cuando en medio de un diálogo una persona se va por las ramas, comienza a hablar de un tema, se va a otro, ¿no? Eso se le llama un discurso difuso. Así que puede pasarnos o tal vez pasarnos a nuestro interlocutor. Entonces, reorientar, ¿no? Traerlo al punto de conversación. Usa los silencios también son muy importantes. A veces queremos seguir hablando, cortamos a la otra persona, la interrumpimos, o cuando evitamos los silencios, ¿no? Pensamos que es incómodo el silencio, pero realmente es un momento para poder, pues, escuchar con atención y plantear una mejor respuesta. Y manejar nuestra comunicación no verbal, ¿no? La comunicación no verbal tiene un peso muy importante en lo que comunicamos. A veces nos enfocamos más en lo que decimos, pero no cómo lo decimos. Así que enfócate en cómo estás manejando tu comunicación no verbal, qué estás transmitiendo con tu comunicación no verbal y también a poder entender la comunicación no verbal de los otros. Muy bien, entonces acá unas estrategias para ponerlas en práctica. Vamos a ver entonces la última habilidad socioemocional que vamos a hablar en esta tarde. En realidad son muchas, pero bueno, vamos a hablar de 3. A ver, vamos a ver algunas preguntitas que estoy recibiendo por aquí. Chicos y chicas, voy a responder las preguntas que tengan relación con el tema de habilidades socioemocionales, porque estoy viendo algunas preguntas que tienen que ver con entrevista y pues ya se están yendo un poquito del tema. No se preocupen, vamos a tener un taller para hablar de eso y ahí sí vamos a poder aclarar este tipo de dudas. Me están haciendo preguntas sobre otras cosas, chicos, sobre vacantes de empleo, y eso no estamos viendo ahora, ¿ok? ¿Cómo podría evitar el nerviosismo en mi cuerpo al hablar? Muy bien, Esteban. Esteban nos hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo evito manifestar mi nerviosismo cuando estoy hablando? Esto también se entrena, chicos y chicas. Hay que vernos en primer lugar, ¿no? Porque decir nuestro cuerpo es hablar de muchas cosas. Entonces podríamos observarnos. Mírate un espejo o grábate e identifica qué parte de tu cuerpo es aquella con la cual tú manifiestas tu nerviosismo. De repente, yo estoy, no sé, estoy hablando en público o quiero dirigirme a otras personas y comienzo, no sé, a mover las manos, ¿no? No sé, a mover los pies, a mover las piernas, ¿no? Estoy mirando a otro lado. Primero identifica qué parte de tu cuerpo es. O sea, una vez que es identificado, puedes gestionar. Recuerden esto, si no identifico, no puedo gestionar. Entonces, identifico qué parte de mi cuerpo es y comienzo a tratar de dominar esa situación, ¿no? Entonces, si de repente, a ver, lo que yo hago es usualmente, no sé, mover mucho los dedos o las manos cuando estoy muy nervioso, entonces trata de las primeras veces que estés haciéndolo, enfocarte en tus manos, ¿no? De repente asegúrate de tener una mano en un lado, otra mano en el mouse, otra mano en el lapicero, para que tú mismo vayas identificando y moldeando, no pasar de la noche a la mañana, hay que ir moldeando nuestro comportamiento, pero primero identifícalo. Gracias, Esteban, por tu pregunta. Exactamente, Kelly nos hace una pregunta muy interesante respecto a nuestro entorno cuando desarrollamos las habilidades socioemocionales, ¿no? Sí, definitivamente nuestro entorno tiene una influencia muy grande en el desarrollo de las mismas. Por eso, si ustedes tienen hijitos, hermanitos, sobrinitos, ayúdenlos a ir desarrollando estas habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿no?, es muy importante también, ¿no? Ir haciéndolos, pues, comunicarse, ¿no?, con respeto, que escuchen, que hablen en el tiempo, pues, indicado, ¿no? El tono de su voz, la amabilidad, qué tipo de palabras utilizan. Todo eso es muy importante irlo moldeando desde muy pequeños, porque claro, si es que desde pequeños crecemos en ambientes muy violentos en los cuales no se nos enseña el respeto, la amabilidad, el buen trato, vamos a crecer así. O por otro lado, de repente es un ambiente en el cual pues nos tratan como personas que podemos, siendo muy sumisos, no podemos manifestar nuestra opinión, nuestros comentarios, eso también va a influenciar. Entonces, si trabajemos en eso, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Muchas gracias, Kelly, por tu pregunta. Dice, ¿es lo mismo una emoción que un estado de ánimo, ¿no? Bueno, suelen haber bastantes palabras similares, ¿no? En los cuales podemos confundir realmente el tema de este mundo de la gestión de las emociones, ¿no? Las emociones son lo que acabábamos de comentar, ¿no? Una respuesta natural frente a una situación o un evento. Y hemos visto que hay
alrededor de 8, ¿no? Algunos autores que hablan de 5 emociones básicas y otras de algunas más, como por ejemplo 8 que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, el estado de ánimo podría manifestarse como una actitud, ¿no? O una disposición de un momento, ¿no? Por eso es estado de ánimo, ¿no? O sea, en este momento, ¿qué emoción estoy experimentando? O sea, por eso es estado, porque hablamos de un tiempo indicado, y puede ser también conocido como estado emocional o estado de ánimo. Entonces, las emociones serían las básicas, las que les acabo de comentar, y el estado de ánimo sería cuál estoy experimentando en este momento, ¿no? Podríamos tener esa relación. Muchas gracias por tu pregunta, Terry. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta tercera y última habilidad socioemocional, que es la comunicación efectiva. Recordemos que en la comunicación hay algunos elementos clave. Tenemos el emisor, el receptor, tenemos un mensaje, un canal y pues todo esto en un contexto, ¿verdad? Entonces, la comunicación efectiva se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el mismo sentido que pretende el emisor. O sea, entendemos lo mismo. Emisor y receptor tienen el mismo mensaje. Eso es comunicación efectiva. En esta comunicación conseguimos transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara para el receptor, sin provocar dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas. Entonces, aquí hay algo muy importante, que dice que es una comunicación entendible y muy clara para el receptor. Es que cuando yo estoy comunicando, tengo que interesarme en el receptor, si me está comprendiendo, si me está siguiendo la hilación, si me está entendiendo. Porque muchas veces nosotros comunicamos y decimos, bueno, yo ya comuniqué, yo ya hablé, ¿no? Si no me entendieron, si no me comprendieron, bueno, su problema, bueno, allá ellos, es que no me escuchas, no me entiendes. A veces hasta nos incomodamos cuando nos repreguntan algo, ¿no? Y atribuimos que es responsabilidad o culpa de la otra persona. Pero si queremos practicar una comunicación efectiva, es nuestra responsabilidad como emisores asegurarnos que ese mensaje sea entendible y muy claro. Por ejemplo, ahorita en este taller, yo soy la emisora de este mensaje. Ustedes están siendo los receptores, en un momento me preguntan y estamos intercambiando roles, pero en la mayoría del tiempo estoy siendo yo la emisora. Imaginemos que termine el taller y preguntan, ¿no? Les preguntan a ustedes, ¿qué entendieron del taller? ¿Qué se entendió qué es habilidades socioemocionales, no? Y ustedes dicen, no, la verdad que no entendí nada. No, yo entendí algo, poquito. No, yo entendí otra cosa. Entonces, si ocurre esto, yo no puedo decir, es culpa de ellos, pues no, ellos no entendieron, ellos pues están en otra cosa. O sea, yo no puedo atribuir que es responsabilidad del receptor, porque como yo soy la emisora, es mi responsabilidad que el mensaje sea comprendido, entendido y que sea muy claro. Entonces, eso hay que procurar cuando dialogamos con alguien, sobre todo en una entrevista de trabajo, es muy importante que identifiquemos eso, que realmente el receptor, que sería en este caso el entrevistador, esté entendiendo mi mensaje y que sea muy claro, porque si no es así, realmente nos estaríamos perjudicando como candidatos. Algunas características de la comunicación efectiva. En primer lugar, hay que procurar que el mensaje sea completo y conciso. Un mensaje completo. Si yo estoy, por ejemplo, contando una anécdota, ¿no? Un recuerdo, ¿no? Que estoy comentando alguna función que tuve en mi trabajo anterior, ya sea lo que quiero explicar, tiene que ser un mensaje completo, o sea, que tenga un inicio, un desarrollo y un fin, no ideas inconclusas. Y un mensaje conciso. Se dice mucho que los peruanos somos palabreros, ¿no? O floreros, como se dice coloquialmente, que adornamos mucho las palabras. Y esto realmente no ayuda a la comunicación efectiva, porque puede ser que marea al receptor, ¿no? Entonces, lo mejor es dar un mensaje conciso, breve y conciso. El mensaje en la comunicación efectiva tiene que tener una estructura. La estructura da claridad, da orden, ¿no? A ver, yo voy a comentar acerca de mi última experiencia laboral, voy a comenzar hablando de esto, luego le indicaré los logros que obtuve y finalmente le explicaré por qué me fui de ahí. Ya está, hay una estructura. Las estructuras dan claridad. Y esa es la siguiente característica de la comunicación efectiva: claridad e integridad del mensaje. No solo hablamos de un mensaje claro en ideas, sino también claros con respecto a que se me entienda. Hablamos de la vocalización, de la dicción, qué palabras estoy utilizando, ¿tienen sentido las palabras que estoy usando? ¿Se me entiende bien la pronunciación? O sea, vocalizo bien, o de repente utilizo muchas jergas, o de repente
no sé, utilizo muchas muletillas tal vez, no tengo un mayor repertorio de palabras, todo eso también es muy importante. Y un mensaje íntegro, coherente. Si yo comienzo hablando de algo, no puede ser que luego de unos minutos de repente diga algo que desmienta lo que mencioné anteriormente, porque ese tipo de incoherencias hacen que nuestro mensaje no tenga mucha fuerza y por lo tanto poco poder de convencimiento. Y la última característica de la comunicación efectiva es que hay que considerar el entorno físico y quién es el receptor. El entorno físico es muy importante. Por ejemplo, ahora que estamos en entornos virtuales, pues tengo que procurar que este entorno físico facilite la comunicación. Si mi micrófono está mal logrado, si tengo problemas de internet, si la señal se va, viene, esto puede hacer que mi mensaje no sea entendido totalmente, ¿no? Lo mismo pasa si estoy en un lugar muy ruidoso, por ejemplo, con mucha bulla, con muchas distracciones o interrupciones. También tengo que considerar quién es el receptor. No es lo mismo que yo hable con un compañero de estudios, que con un entrevistador, que con el jefe del área. Tengo que enfocarme bien en cuáles son las necesidades y cuál es el conocimiento previo que trae ese receptor al momento de la comunicación para poder dar un mensaje más alineado y que sea entendible para él o ella. Entonces, de eso se trata la comunicación efectiva. Vamos a tener un taller también para hablar más de la comunicación, así que no se lo pierdan. Serán unas semanitas más. Perfecto, entonces de esa manera estamos cerrando este taller de habilidades socioemocionales, ¿no? Me parece que no hay otra pregunta. A ver, Carla, ¿alguna pregunta que sea relacionada con el tema? Sí, licenciada, hay preguntas, por ejemplo, indica cómo puedo calmar cuando la ansiedad a alguna persona. ¿Existe una manera de cómo detener en el momento? Y una segunda que también tiene que ver con el tema de las emociones es ¿cómo podría evitar el nerviosismo en el cuerpo en el momento de hablar en una entrevista? Ok, con respecto al nerviosismo, como les decía hace un momento, que también había una pregunta bastante parecida, era que yo tengo que identificar, ¿no? O sea, observarme. Eso va a ser muy, muy bueno. Si yo me observo, por ejemplo, me filmo cuando estoy hablando, una simulación, o de repente si estoy en la entrevista, también sería ideal que en plena entrevista yo pueda grabarme, ¿no? Un costado de repente tener mi dispositivo de mi celular y poder grabarme para observarme. Porque o sea, el nerviosismo lo sentimos, pero cómo lo manifestamos, hay muchas diferencias, ¿no? Puede ser que unas personas tambaleen, otras comiencen a sudar, otras muevan las manos, otras mueven los pies. O sea, todos podemos hacerlo de manera distinta. Entonces, no es lo mismo para todos. Así que si yo identifico qué parte de mi cuerpo es aquella que demuestra esta ansiedad, voy a poder controlar. No puedo gestionar algo que no conozco. Eso en primer lugar. Entonces, hay muchas estrategias que nos pueden ayudar con esta ansiedad. La preparación previa, por ejemplo, si es una entrevista de trabajo, algo que, y vamos a verlo el día que hablemos de las entrevistas de trabajo, es que si yo estoy frente a una situación desconocida y no me siento preparado o preparada, voy a ponerme más ansioso, más ansiosa. Pero si es una situación, ok, desconocida, como es una entrevista, pero yo me preparé, me di mi tiempo, estoy lista, estoy en el lugar apropiado, en el momento ya lista. Entonces, todo eso va a hacer que también mi nerviosismo vaya bajando, ¿no? Practico mi respiración y ya, arranca la entrevista. Pero si yo llegué con las justas, apenas prendí mi laptop, o sea, son muchos factores. Entonces, tenemos que estudiar cada uno de ellos para poder poner en práctica y comenzar a cambiar hábitos sobre todo, ¿no? Ahí podríamos comenzar a trabajar. Y reitero, si es que ya tengo un problema de ansiedad que es muy extremo, de que tal vez perjudica mi bienestar, mi calidad de vida, hay que pedir ayuda, ¿no? Busquemos algún soporte psicológico también. No está mal, chicos y chicas, es totalmente válido. Muy bien, entonces este término. Las competencias laborales son esas capacidades que nos permiten realizar una actividad laboral de forma exitosa. Es decir, si yo realizo esta actividad laboral y tengo un buen desempeño, es decir, tengo un desempeño exitoso, significa que tengo las competencias laborales desarrolladas que así me lo permiten. Vamos a recordar qué compone una competencia. Pues son tres cosas, tres elementos fundamentales. Sería una especie de trípode, ¿no? Que sostiene nuestras competencias. En primer lugar, tenemos los conocimientos, es decir,
todos los saberes que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, desde el colegio, en el instituto, en la universidad, en un curso, en una capacitación, en una especialización, por mi cuenta, cualquier espacio en el cual yo voy adquiriendo conocimientos, ¿no? Entonces, ese será un primer componente. Es decir, que si yo realizo esta actividad laboral y tengo un buen desempeño laboral, es porque tengo los conocimientos previos que así me lo permiten. A esto de los conocimientos se le suma nuestras habilidades. Las habilidades son aquellas cosas que sabemos hacer. Es decir, que nos hemos ido entrenando, poniendo en práctica para poder hacerlas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas habilidades básicas como escribir. Ustedes recordarán, pues, que desde los primeros años de nuestra vida, ¿no? En el colegio, en el nido, nuestros padres en casa, nos van, ¿no? Enseñando a escribir, primero agarrando el lápiz, después hacer un trazo, una línea, después una letra, una palabra, oraciones, y así vamos desarrollando esta habilidad de la escritura. Todas las habilidades se entrenan, es decir, la experiencia me permite ir desarrollándolas. Entonces, eso quiere decir que si yo realizo esta actividad laboral y realizo con éxito, tengo un buen desempeño, es porque tengo las habilidades desarrolladas que me lo están permitiendo. Entonces, aquí tenemos por un lado los conocimientos y por un lado las habilidades. A estas competencias o estas habilidades más conocimientos se le denominaban antiguamente, ¿no? Anteriormente, las competencias técnicas, ¿no? Y menciono que antiguamente, pues porque en los procesos de selección hace algún tiempo, básicamente evaluaban solo las competencias técnicas, ¿no? Para que alguien fuera seleccionado. Pero con el pasar del tiempo, los expertos en gestión humana se dieron cuenta que algo faltaba, que solamente las competencias técnicas no hacían que una persona tuviera éxito en su puesto de trabajo. Entonces pusieron a indagar un poquito en este tema e identificaron que lo que faltaba era identificar las competencias personales. Y aquí hablamos de la actitud, con C, actitud, ¿no? Que es el querer hacer, ¿no? Así que la suma, ¿no? El tercer componente que se suma a las competencias técnicas serán las competencias personales. Es decir, que si yo realizo esta actividad laboral y la realizo con éxito, es porque tengo una actitud favorable para poder realizarlo. Es decir, yo seré competente si es que tengo la suma de conocimientos, habilidades y actitud. Así que, ¿a qué nos llama esta primera parte, ¿no? Hablar de las competencias, hablar de lo que compone una competencia. Es porque usualmente nosotros pensamos que para ser empleables, básicamente tenemos que adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. Emocionales, suele aparecernos este tipo de dibujitos, en los cuales se representa pues un corazón que simboliza nuestro mundo emocional, nuestros sentimientos, ¿no? El mundo emotivo, y del otro lado un pequeño cerebro, ¿no? Que simboliza nuestro mundo racional, los procesos cognitivos. Y ambos pues están como enchufados, ¿no? Unidos, engranados de alguna manera. Y esto simboliza las habilidades socioemocionales, ¿no? Porque el mismo nombre nos dice socioemocionales, ¿no? Hablamos de nuestras relaciones sociales y también de nuestro mundo emocional. ¿Qué son entonces las habilidades socioemocionales? Son conductas que aprendemos